Hoy tengo 24 años, un trabajo estable y vivo solo, pero hay recuerdos de cuando tenía 16 que todavía me provocan un nudo en la garganta. Me llamo Oriel. Hoy, a veces, cierro los ojos y vuelven las imágenes de Sebastián y de lo que sentía cada vez que lo veía aparecer, como si algo invisible me siguiera en cada esquina. En aquel entonces, mi casa era un campo de batalla constante. Mis padres siempre estaban peleando. Ellos intentaban negarlo, pero yo sabía que su matrimonio estaba al borde del colapso. Las peleas eran por cualquier cosa, desde un vaso que mi papá dejaba en el fregadero, hasta la factura de la luz atrasada. Mi papá quería que dejara la escuela para ir a trabajar y ayudar a poner comida en la mesa, como él decía, y mi mamá me regañaba por todo. Yo no podía hacer nada. Si salía con los amigos era flojo. Si llegaba tarde porque estuve jugando videojuegos con un compañero, era un vago. Y aunque consiguiera un trabajo temporal y ayudara a pagar alguna cuenta, todo lo que recibía como agradecimiento era un «no hiciste más que tu obligación». Me sentía completamente acorralado. La escuela se volvió mi refugio, un espacio donde podía respirar aunque fuera un poco. Entre las clases y los pasillos abarrotados, buscaba a alguien que realmente me entendiera, alguien que no viera en mí un niño cansado o un hijo problemático, sino un igual. Fue ahí, durante una actividad extracurricular de dibujo, donde Sebastián apareció. Tenía una forma de caminar y mirar que hacía que pareciera que entendía lo que nadie más se molestaba en notar. Su sonrisa era tranquila, segura, y de inmediato sentí que podía confiar en él. Lo extraño es que esa confianza se formó sin palabras profundas, casi silenciosa. Observaba cómo él se movía entre los demás, cómo parecía tener un control natural de la situación, y yo me sentía aliviado de que al menos alguien no me juzgara. No tardó mucho para que nos convirtiéramos en amigos. Hablábamos de todo, de los problemas en mi casa, de las chicas que nos gustaban en la escuela, de la presión de terminar la secundaria y conseguir un trabajo, todo. Pero pronto empecé a darme cuenta de que su pasatiempo favorito no era algo tan común para un joven de su edad. Me invitó a caminar por el parque después de clases, un lugar que usualmente evitaba por ser demasiado solitario, y aunque al principio me dio miedo, algo en su voz me hizo seguirlo. Esa mezcla de curiosidad y desconfianza se convirtió en una constante en los días que siguieron. Empezamos a encontrarnos fuera de la escuela, en sitios que parecían estar escondidos del mundo. Calles estrechas y vacías cerca del centro de Monterrey, un parque donde los árboles bloqueaban la luz de la calle y el viento traía un olor húmedo, casi a tierra mojada. También fui al patio trasero de la casa de su abuela, donde había muebles antiguos cubiertos de polvo, figuras de barro y velas que no parecían haber sido usadas en ceremonias normales. Todo tenía un aire extraño, pero era fascinante. Sebastián comenzó a enseñarme rituales que, según él, ayudaban a resolver problemas de la vida cotidiana. Usábamos tizas para dibujar símbolos en el piso, encendíamos velas y pronunciábamos palabras que él decía con un tono serio, como si fueran esenciales para que funcionaran. Al principio, todo parecía una especie de juego, y me sentía parte de algo secreto. Un pacto que nos hacía sentir poderosos frente a un mundo que me había ignorado tanto tiempo. Al principio, los pequeños cambios me parecían coincidencias, sombras que se movían en mi habitación, un susurro apenas perceptible cuando estaba solo, objetos fuera de lugar sin explicación. Trataba de racionalizarlo. Pensaba que era mi imaginación, producto de la tensión de casa y la emoción de los rituales. Pero algo en el silencio de la noche hacía que esos susurros parecieran reales, y por primera vez sentí miedo de lo que estaba llamando mi atención. Con el tiempo, esa mezcla de curiosidad y miedo se volvió adictiva. No quería admitir que algo en esos encuentros me perturbaba, porque la sensación de pertenecer a algo único era demasiado atractiva. La incertidumbre me mantenía alerta. Cada paso fuera de lo común, cada aroma extraño de incienso y tierra húmeda, cada símbolo dibujado en el piso, me hacía cuestionar lo que era real y lo que no.
Algo estaba cambiando, pero no podía detenerlo. Sebastián y yo nos volvimos inseparables. Sentía una mezcla de alivio y culpa cada vez que estaba con él. Por primera vez alguien parecía entender lo que pasaba en mi casa, y al mismo tiempo temía decepcionarlo si no participaba de sus ideas. Esa necesidad de aprobación me hizo seguir sus indicaciones sin cuestionar demasiado, aunque una parte de mí dudaba de lo que estaba haciendo. Su manera de mirarme, como si supiera exactamente mis pensamientos, me mantenía alerta y dependiente. Los rituales comenzaron a cambiar. Lo que antes eran símbolos dibujados con tiza y velas blancas, se volvió más elaborado y perturbador. Sebastián introdujo hierbas secas con un olor rancio, pequeños huesos que encontraba en mercados o tiendas antiguas, y frascos con líquidos que no lograba identificar. Al principio intenté racionalizarlo como parte de un juego, pero la intensidad de cada ceremonia empezaba a dejarme marcado, como si algo dentro de mí se estuviera despertando. Dormía con pesadillas que repetían fragmentos de los rituales, y despertaba con un frío que recorría mis brazos y espalda. Sentía presencias que no podía explicar. A veces, al entrar a mi cuarto, objetos parecían moverse ligeramente, como si alguien los hubiera empujado. Las puertas se cerraban solas, y las sombras que se proyectaban en las paredes tomaban formas que desaparecían cuando intentaba mirarlas de frente. Mi salud empezó a resentirse. Me cansaba sin motivo. Mi estómago dolía y mi humor cambiaba de manera abrupta. Intentaba contárselo a mis padres, pero cualquier explicación parecía absurda, y ellos solo respondían con regaños o indiferencia. Los susurros comenzaron de manera sutil, casi imperceptibles. Voces que no reconocía pronunciaban palabras que se desvanecían en el aire, nombres que nunca había oído y pasos que no pertenecían a nadie. Inicialmente, pensé que era mi imaginación o el cansancio acumulado por las peleas en casa, pero los sonidos se volvían más claros y frecuentes, especialmente cuando estaba solo en mi habitación o camino a la escuela. Cada vez era más difícil ignorarlos. A veces me despertaba sobresaltado, con el corazón latiendo a 1000, escuchando que alguien caminaba cerca de mi cama. Intentaba convencerme de que no pasaba nada, que era consecuencia de las tensiones de mi vida familiar, pero había una certeza silenciosa que me decía que algo estaba observándome. Sentía una mezcla de miedo y fascinación. Miedo por lo desconocido y fascinación por sentir que estaba accediendo a un secreto que pocos conocían. A pesar de todo, no podía rechazar las invitaciones de Sebastián. Cada encuentro estaba cargado de tensión. Él insinuaba con gestos y miradas que si no participaba, mi situación en la escuela o en casa podría empeorar. No había amenazas explícitas, pero había un control invisible que me mantenía siguiendo sus pasos. La necesidad de aceptación y la curiosidad me atrapaban, y cada ritual parecía arrastrarme más profundo, aunque mi intuición gritara que debía detenerme. Empecé a notar cambios en mi percepción. Los sonidos cotidianos se sentían más densos. Las sombras en la calle parecían moverse de manera extraña, y mi mente estaba ocupada en anticipar lo que podía pasar en el próximo ritual. Cada vez era más difícil separar la realidad de lo que ocurría durante esos encuentros. Sin darme cuenta, mi mundo se volvía más oscuro y confuso, y la sensación de peligro se volvía constante, aunque intentaba racionalizarlo para no perder la calma. La línea entre lo que Sebastián llamaba magia y lo que yo percibía como real se desdibujaba. Lo que había comenzado como juegos de curiosidad adolescente se estaba transformando en algo que podía sentir, tocar y escuchar. El miedo estaba ahí, palpable, mezclado con la fascinación por lo prohibido, y entendí que ya no había vuelta atrás. Algo se había despertado dentro y alrededor de mí, y la presencia de lo inexplicable estaba más cerca de lo que podía aceptar. Sebastián me dijo que había llegado el momento de un ritual más grande, uno que prometía resolver todos los problemas que tenía y cambiar mi suerte por completo. Su mirada era intensa, pero me dio miedo y dije claramente que no. Por primera vez me negué a participar. Fue entonces cuando él hizo algo que ningún amigo debería hacer. Me amenazó,
Dijo con todas sus letras que si no iba, al día siguiente mis padres se enterarían de todo lo que había hecho, de cada ritual, de cada escapada, y yo sabía lo que eso significaba. Mi vida en casa se volvería un infierno sin precedentes. Solo bajé la cabeza y acepté. Entramos a un cuarto que parecía abandonado. La luz apenas alcanzaba a iluminar las paredes, y un olor fuerte a moho mezclado con algo quemado me hizo retroceder un paso. En el suelo había símbolos pintados con sustancias que no lograba identificar, y varias velas negras proyectaban sombras danzantes que parecían moverse por sí solas. Un escalofrío recorrió mi espalda y sentí mis manos temblar sin control. Mi corazón latía con fuerza y cada respiración parecía pesar más que la anterior. Cuando Sebastián empezó a pronunciar las palabras del ritual, noté algo que no esperaba. Las sombras en el cuarto parecían adquirir vida propia. Bultos se movían sin origen aparente, y algunos objetos levantaban ligeramente como si flotaran por voluntad propia. Unos pasos que no podían pertenecer a nadie resonaban sobre el suelo de madera, y una sensación de ser observado por algo invisible me cubrió por completo. Era como si una fuerza viva estuviera presente, mirándome y esperando mis movimientos. Intenté concentrarme en la racionalidad, diciéndome que era mi imaginación o algún efecto del miedo, pero la evidencia estaba ante mis ojos y oídos. Cada sonido, cada movimiento y cada frío que sentía en la piel me decía que algo había cruzado la línea entre lo posible y lo imposible. El miedo no era un juego, era real, tangible, y no podía escapar de él ni con los ojos cerrados. Esa noche, y muchas posteriores, los efectos se hicieron más visibles. Las pesadillas se volvieron más vívidas, despertando sudoroso y con el corazón acelerado. En los días siguientes, tuve fiebre alta sin motivo aparente, y no fui a la escuela. Mi mamá terminó llevándome al médico al ver que la fiebre no cedía, pero no había ninguna causa clínica que explicara aquello. Mi mente se sentía cansada y dispersa, incapaz de concentrarme en la escuela. Me aislé de amigos y familiares, y una sensación de inquietud constante se instaló en mi cuerpo, recordándome que algo que había invocado no se iba a ir tan fácilmente. Me di cuenta de que lo que empezó como una curiosidad adolescente se había transformado en un peso real, casi físico. La línea entre la magia y la realidad se borró, y entendí que había abierto una puerta que no podía cerrar por mí mismo. Cada sombra, cada sonido y cada presencia extraña era un recordatorio de que algo había entrado en mi vida, y que ahora dependía de mí aprender a convivir con ello, aunque no supiera cómo. Sentí que era momento de alejarme de Sebastián. Cada ritual, cada promesa que él había hecho, resultó ser un engaño, y lo entendí demasiado tarde. La necesidad de aprobación y la curiosidad que me habían llevado hasta allí ahora me pesaban como una carga imposible de soltar. Decidí cortar los lazos, aunque el miedo a las consecuencias me apretara el pecho y me hiciera dudar de cada paso. Al siguiente día de escuela, él no apareció. Nadie sabía decirme a dónde había ido, y su ausencia se sintió más inquietante que cualquier amenaza que hubiera recibido. La idea de que Sebastián pudiera desaparecer sin dejar rastro me hizo sentir una mezcla de alivio y un extraño vacío. Algo que había sido tan intenso en mi vida adolescente ahora se evaporaba, pero la sensación de ser observado no desapareció. En los días siguientes, él tampoco apareció en la escuela. El tiempo fue pasando y su nombre dejó de mencionarse. Incluso a los maestros les costaba trabajo recordar quién era cuando yo preguntaba si había alguna noticia. Nunca volvió. Con el paso del tiempo, las sombras empezaron a aparecer con menos frecuencia. Intenté buscar información sobre Sebastián en internet, pero sus redes sociales estaban desactivadas. No lo volví a ver jamás. Las cosas se tranquilizaron, pero a veces todavía veía un bulto por el rabillo del ojo o sentía que algo me observaba cuando estaba solo. Me di cuenta de que lo que había invocado, aunque Sebastián ya no estuviera, había permanecido. Aquella curiosidad que parecía inofensiva se transformó en una puerta que no podía cerrar completamente. La culpa me acompañaba a cada paso.
Me sentía expuesto, avergonzado de mi ingenuidad y aterrado por lo que había provocado. Los recuerdos de las noches de rituales y de los pasos que no pertenecían a nadie me perseguían incluso mientras intentaba llevar una vida normal. Cada decisión que había tomado parecía una lección dolorosa sobre hasta dónde puede llegar la influencia de lo desconocido. Comprendí que algunas experiencias juveniles pueden tener consecuencias que nunca desaparecen del todo. La sensación de inquietud se convirtió en una compañía silenciosa. La presencia que sentía en mi casa no se fue y no se irá. Aprendí a vivir con ella, con cuidado, con miedo contenido y con la certeza de que hay cosas que simplemente no se pueden deshacer. La historia de lo que pasó sigue viva y sé que esa puerta sigue abierta, esperando que alguien más la cruce algún día. Me llaman Ricardo, pero todos me conocen como Rico. Trabajo limpiando ventanas en edificios altos, y aunque parece un trabajo sencillo, te pone frente a la ciudad de una manera que pocos la ven. Desde el centro hasta los barrios más tranquilos, Monterrey tiene rincones que no se explican solo con lógica o razón. Hasta hoy, sigo con miedo, porque hay cosas que vi y que no encajan en la realidad, y entre ellas está el niño del diablo, como terminé llamándolo. Tengo la certeza de que eso que vi aquel día, y que me siguió hasta mi casa, era todo, menos un niño común. Todo comenzó una tarde en un edificio moderno del centro. Los apartamentos eran amplios, con ventanales enormes que reflejaban la ciudad como espejos gigantes, y los pasillos silenciosos, apenas iluminados por luces artificiales frías. Mientras limpiaba el 10º piso, con la escoba y los productos sobre el carrito, vi algo que me hizo detenerme. Allí, junto a la ventana del fondo, estaba un niño. Vestía un traje de marinero impecable, con medias largas y zapatos negros que brillaban con la luz del atardecer. Estaba quieto, observando la calle abajo, y sus ojos no parecían mirar nada en realidad. Estaban vacíos. Al principio pensé que era algún vecino jugando o que alguien había dejado un muñeco, pero el apartamento estaba completamente vacío. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas y no había señal de vida allí adentro. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda, una mezcla de sorpresa y desconfianza. La cabeza me decía que podía ser un reflejo de la luz, algún truco de los cristales enormes, pero algo en la figura del niño me decía que eso no era normal. Me acerqué lentamente, intentando ver mejor, pero al dar unos pasos, el niño desapareció de repente. No fue que girara o corriera, simplemente dejó de estar ahí. Un vacío donde antes había un rostro. Me quedé paralizado unos segundos, sin entender qué acababa de pasar. Respiré hondo y traté de calmarme, diciéndome que tal vez estaba cansado o que la imaginación me estaba jugando una broma. Aún así, sentí que necesitaba contarlo a alguien. Bajé hasta la recepción y hablé con don Figueira, el síndico del edificio, un hombre serio, siempre impecable con su chaleco y corbata. Le conté lo que había visto y, aunque parecía escéptico, accedió a acompañarme de vuelta al apartamento. Subimos juntos, revisamos cada rincón, abrimos todas las puertas, pero no había nadie. Nada que pudiera explicar lo que yo había visto hacía apenas unos minutos. La sensación de ser observado no se fue. Incluso cuando nos marchamos, tenía la piel erizada y el corazón latiéndome con fuerza. Salí del edificio esa tarde con un peso en el pecho que no podía ignorar. Intenté racionalizar lo ocurrido, un reflejo extraño, cansancio, mi imaginación. Pero algo dentro de mí sabía que no era ninguna de esas cosas. Algo en la mirada del niño me dejó marcado, y aún hoy, cuando cierro los ojos por la noche, puedo sentir esos ojos vacíos observándome, recordándome que aquello no era un simple juego de luces o sombras. Algo había empezado, algo que no se podía explicar, y yo ya estaba atrapado en ello. La sensación de que no estaba solo comenzó con cosas pequeñas. Primero fueron objetos que desaparecían por minutos, luego reaparecían en lugares ridículos,
como mis llaves dentro de un frasco en la alacena o el control de la televisión sobre la mesa del baño. Al principio traté de convencerme de que era descuido mío, pero la frecuencia y la extrañeza de los lugares empezaron a parecerme imposible de ignorar. Empecé a escuchar susurros suaves por la noche, voces casi imperceptibles que parecían provenir de los rincones más oscuros de mi departamento. A veces me despertaba y podía jurar que alguien se había movido por el pasillo, pero al encender la luz no había nadie. Cada sonido mínimo me hacía estremecer, y con cada estremecimiento, el recuerdo de aquel niño en la ventana volvía, intenso y vívido. Lo más perturbador fue notar su reflejo en los vidrios de las tiendas mientras caminaba por Monterrey. Siempre el mismo traje de marinero, siempre la misma mirada vacía que parecía atravesarme. Lo veía en espejos de ascensores, en vitrinas, en los cristales de los autos estacionados, y cada vez que giraba para comprobar si estaba detrás de mí, no había nada. La ciudad seguía su ritmo indiferente, ajena a mi terror. A veces creía que lo veía en cualquier lugar, en la vitrina de una panadería, en la puerta de un edificio, en los reflejos de los automóviles que pasaban. Cada encuentro era fugaz, imposible de tocar o seguir, pero lo suficiente para que supiera que me seguía, invisible y constante. La calle parecía más larga, los postes amarillos proyectaban sombras que se movían con él, y los edificios modernos parecían más fríos y hostiles. Intenté hablar con amigos, mencionar lo que pasaba, pero sentía que me tacharían de paranoico o loco. No había manera de transmitir la mezcla de incredulidad y miedo que me recorría. Cada intento de normalidad se desvanecía al volver a mi departamento, donde la sensación de ser observado era más intensa que en cualquier lugar público. Los incidentes empezaron a intensificarse. Un portarretratos con una foto de mi familia apareció estrellado en el piso de la sala, como si hubiera caído de un golpe invisible. Los alimentos que había comprado para la semana terminaron esparcidos en el piso de la cocina, y nada tenía sentido. Cada detalle me hacía sentir que la presencia del niño había pasado de ser un misterio a ser una amenaza activa. El miedo se mezclaba con una confusión constante. Me preguntaba si estaba cansado, si mis sentidos me engañaban, o si de verdad algo sobrenatural me estaba persiguiendo. La ansiedad se volvía insoportable, y cada sombra, cada reflejo, cada sonido mínimo se convertía en señal de que no podía relajarme ni un instante. No podía escapar de la sensación de que él estaba ahí, siempre al borde de mi visión, siempre aguardando. La ciudad que antes parecía familiar, ahora me parecía un laberinto vigilado por unos ojos que no pertenecían a ningún niño normal. No había manera de ignorarlo. Estaba atrapado en una presencia que lo podía todo, y yo no tenía control sobre nada. Mi departamento se volvió un lugar donde el silencio era más pesado que cualquier ruido. Las lámparas emitían un zumbido bajo, los ventiladores giraban lentamente, y cada sonido mínimo parecía amplificado. Monterrey se sentía lejano, indiferente a la angustia que me consumía dentro de esas paredes. Cada sombra en el piso, cada reflejo en los espejos, me recordaba que él estaba allí, esperando. Comencé a tener sueños vívidos con el niño. Al principio aparecía como un niño común, sonriendo con inocencia, pero cada noche la sonrisa se distorsionaba. Sus ojos vacíos se llenaban de un brillo extraño, su cuerpo se deformaba, aparecían alas oscuras y cifres que cubrían su piel. Al despertar, el terror me dejaba sudando frío, con la sensación de que había tocado algo imposible de comprender. El miedo dejó de ser solo psicológico. Los objetos comenzaron a moverse de manera violenta. Un libro que estaba sobre la mesa salió disparado contra la pared. Una puerta cerró de golpe mientras intentaba atravesarla. Supe que aquello ya no eran simples travesuras ni casualidades. La presencia podía herirme si quería. Cada sonido inesperado me hacía saltar, cada sombra me hacía girar el rostro buscando ver quién o qué estaba allí. Una noche, mientras intentaba dormir, sentí un peso sobre mi cama. Abrí los ojos y lo vi.
El niño estaba allí, de pie junto a mí. El frío que emanaba no se parecía a nada humano. Extendió una mano, y cuando la sentí rozando mi brazo, mi corazón se aceleró de manera que sentí que podía explotar. Su sonrisa, ahora completamente diabólica, me heló la sangre. Comprendí que no buscaba solo jugar, buscaba hacer daño. Grité con todas mis fuerzas. El niño desapareció, como si se disolviera en la oscuridad, pero el pánico quedó grabado en mi piel. Mis manos temblaban, mi respiración era rápida y superficial, y la certeza de que estaba atrapado se volvió insoportable. No había lugar seguro dentro de mi propio departamento. Cada habitación podía ser su próxima aparición. Intenté razonar, buscar lógica, cerrar ventanas y puertas, encender todas las luces, pero nada funcionaba. La presencia no se limitaba al edificio donde lo vi por primera vez. Parecía seguirme más allá, acechando en cada reflejo, en cada esquina de la ciudad que antes recorría sin miedo. La desesperación me enseñó que huir no era una opción inmediata. El terror se volvió constante. Cada objeto cotidiano podía transformarse en instrumento de miedo. Cada sonido familiar se convertía en advertencia. La ansiedad me mantenía despierto, y cada vez que cerraba los ojos, lo veía sonriendo, con aquella expresión que mezclaba inocencia y maldad absoluta. En esos momentos comprendí algo que nunca había querido aceptar. No podía protegerme, no podía ignorarlo, y no había explicación racional que me rescatara de la certeza de que su atención estaba fija en mí. Estaba atrapado en un juego donde él marcaba las reglas, y mi miedo era su territorio. El cambio de apartamento parecía ser la solución. Encontré un lugar más alejado del centro, en un barrio tranquilo, con calles iluminadas por faroles amarillos y vecinos que saludaban al pasar. Las paredes eran más gruesas, el aire más silencioso. Todo en apariencia prometía seguridad. Sin embargo, al cruzar la puerta por primera vez, sentí que llevaba conmigo algo que ninguna mudanza podía dejar atrás: el peso del miedo que me había perseguido durante semanas. La primera noche me costó dormir. Cada crujido del piso, cada zumbido de la lámpara me hacía sobresaltar. Miraba los espejos y los vidrios con cautela, como si pudiera ver su reflejo aparecer de un momento a otro. Intenté ocupar mi mente en cosas normales: música, televisión, los sonidos de la ciudad lejana. Nada podía borrar la sensación de que alguien me observaba, de que él aún estaba allí, más cerca de lo que mis ojos podían comprobar. Antes de caer en un sueño inquieto, lo vi en mi mente nuevamente. El niño estaba de pie, con el traje de marinero impecable y esa sonrisa que mezclaba inocencia y maldad. Me habló, no con palabras, sino con la sensación de amenaza que impregnaba cada gesto. Su voz era un murmullo en mi cabeza, insinuando que podía aparecer donde quisiera, que la distancia no significaba protección. Sentí que su atención sobre mí no había disminuido, que mi mudanza no había cambiado nada. En el sueño, sus ojos vacíos me seguían mientras caminaba por mi nuevo apartamento. Cada paso que daba, él estaba allí, flotando entre sombras y reflejos, observándome. Me provocaba una angustia que se sentía real, un miedo que se pegaba a la piel y no desaparecía al despertar. Cuando abrí los ojos, la oscuridad de la noche me pareció más densa, como si hubiera arrastrado parte de aquel sueño a la realidad. La vida cotidiana continuaba, pero la sensación de vulnerabilidad me acompañaba en cada acción. Encender luces, cerrar ventanas, revisar cerraduras, se volvió un ritual obsesivo. Cada objeto fuera de lugar, cada sonido inesperado, me hacía recordar que su presencia no era un recuerdo pasajero, sino un estado permanente de alerta. La seguridad que prometía el nuevo apartamento era solo una ilusión. A veces, mientras caminaba por el barrio, veía reflejos en vitrinas o cristales que me hacían girar el rostro. No había nadie allí, pero el recuerdo de su mirada me hacía sentir que podía estar justo detrás de mí. El miedo se había convertido en una extensión de mi percepción, un sentido agudo que señalaba peligros invisibles,
recordándome que no estaba solo. El último sueño me dejó con un frío que persistió horas después de despertar. El niño me miró fijamente, inclinó la cabeza y sonrió de manera amenazante. Entonces, dijo en un tono sarcástico que los niños normalmente no usarían: «Qué tonto. Sabes que si quiero, voy a ir tras de ti, ¿verdad?». Su insinuación era clara. Si quisiera, podría seguirme a cualquier lugar. Esa certeza me acompañó mientras preparaba mis cosas, mientras caminaba por las calles silenciosas de mi nuevo hogar. Su presencia era intangible, pero real, invisible, pero imposible de ignorar. Hoy entiendo que nada ha terminado. Mi percepción de la realidad cambió para siempre. Cada sombra, cada reflejo, cada sonido mínimo puede recordarme que Él sigue allí, vigilando, esperando. La experiencia dejó cicatrices que no se ven, pero que pesan en cada decisión, en cada paso que doy. Monterrey sigue su ritmo indiferente, pero yo sé que la entidad sigue activa y que no importa dónde me encuentre, no estoy completamente seguro. Cada mañana comenzaba igual. Me levantaba con el sonido de los claxones de Monterrey mezclado con el aroma del café que mi abuela, doña Quiteria, preparaba con paciencia. Mientras ella movía la olla sobre la estufa, yo repasaba acordes en mi violón, ajustando la voz y la respiración. Mi nombre es Jerónimo, soy cantante. Para cantar, uso un nombre artístico que prefiero no compartir aquí, porque no quiero ser identificado. La historia que tengo para contar esconde una realidad que nunca pensé que existiera. Pero hoy entiendo que la vida no tiene el mismo peso para todos. El éxito, la fama y el dinero pueden ocultar cosas tenebrosas detrás, y no siempre vale la pena buscar la riqueza. En la época en que esto comenzó, yo era solo un joven cantante frustrado, cantando en bares pequeños y en eventos insignificantes, ganando poco y soñando con mucho. Los domingos eran más tranquilos, pero entre semana la ciudad parecía no dormir nunca. Y yo sentía que mi sueño de cantar algún día en escenarios grandes se desvanecía entre bares pequeños y fiestas privadas donde apenas me escuchaban. Los bares que frecuentaba eran todos de esos antiguos, con mesas gastadas y luces amarillentas que apenas iluminaban el rostro de los clientes. Mientras ensayaba mis canciones, podía notar la diferencia entre quienes tocaban por afición y quienes parecían nacer con algo que los demás no tenían: presencia, carisma, algo que yo aún buscaba. A veces me preguntaba si mi voz sería suficiente para romper esa barrera invisible que separa a los músicos que permanecen en la oscuridad de los que consiguen brillar. Fue entonces cuando lo vi por primera vez, siempre sentado en la misma mesa, vestido con un traje impecable que contrastaba con el ambiente sencillo del bar, observando cada nota, cada movimiento mío. No hablaba con nadie, no pedía nada, solo miraba, fijo, evaluando. Su presencia me incomodaba, pero al mismo tiempo despertaba una curiosidad extraña. Cada vez que lo veía, sentía que me estudiaba de una manera que iba más allá de la música. Con el tiempo, empecé a notar detalles que me ponían nervioso. Cómo inclinaba ligeramente la cabeza al escuchar una canción, la manera en que sus ojos seguían mis dedos sobre las cuerdas. No podía ignorar su atención constante, y aunque parte de mí sentía recelo, otra parte pensaba que quizás esa mirada significaba oportunidad. Siempre quise que alguien importante notara mi talento, y allí estaba, mirándome de manera silenciosa pero intensa. Una noche, después de terminar mi presentación en un bar demasiado pequeño para contener a los pocos que nos acompañaban, él se acercó discretamente. Él fue directo. Dijo que tenía buena voz, pero que no tenía suerte ni dinero para invertir en mi carrera. Mencionó que él tenía contactos importantes en el sector, empresarios, personas de grandes discográficas, y que eso podría estar disponible para mí si aceptaba participar en un grupo selecto que llamó el Club de los Elegidos. Me quedé sin aliento. No pude decir nada. Entonces me extendió la mano y me entregó un cartón, diciendo que si tenía interés,
acudiera a la dirección en el día y la hora indicados, y mi vida cambiaría de la noche a la mañana. Después de eso, se dio la vuelta y se fue, sin darme oportunidad de responder. Sostuve el cartón entre mis manos durante un largo rato, viendo cómo la luz tenue del bar reflejaba su brillo dorado. Me sentía halagado, pero también un poco alarmado. Algo dentro de mí gritaba precaución. No podía ignorar la sensación de que aquello no era tan simple como parecía. Pensé en ir solo para investigar, sin comprometerme, para descubrir qué clase de grupo era y si realmente valía la pena. La ansiedad se mezclaba con la emoción, haciendo que mi mente se moviera sin descanso entre la posibilidad de éxito y el miedo a lo desconocido. La fecha señalada era el próximo sábado y la hora a medianoche. Me pareció extraño, pero cuando llegó el día y dieron las 11 de la noche, comencé a arreglarme y fui, como si la ciudad misma contuviera la respiración. Caminando por las calles del centro histórico, entre vendedores y luces parpadeantes de los anuncios, revisaba una y otra vez el cartón. La dirección pertenecía a un barrio que conocía vagamente, Cumbres, donde las casas eran grandes y lujosas, muy distintas a las mías y a las de mi abuela. Una mezcla de intriga y preocupación me invadió. Quería ir, pero no podía negar que algo dentro de mí dudaba. Decidí que lo haría el fin de semana, solo por curiosidad. Necesitaba ver por mí mismo de qué se trataba todo eso. La combinación de miedo y expectativa me acompañaba en cada paso, mientras imaginaba la posibilidad de que esa noche cambiara mi vida de manera inesperada. Algo me decía que después de cruzar esa puerta, nada sería igual, y aunque no lo entendía del todo, la decisión estaba tomada. Iría a descubrir el secreto detrás de aquel hombre elegante y su misterioso grupo. Al llegar a la mansión, me sorprendió su tamaño. Nunca había visto algo así en Monterrey. Las paredes estaban cubiertas de cuadros extraños, algunas esculturas parecían antiguas y de otros tiempos, y la decoración era exagerada, casi incómoda. Los jardines estaban impecables y había un silencio pesado que contrastaba con el bullicio de la ciudad. 2 empleados me recibieron en la puerta principal, formales, serios, sin una sola sonrisa. Solo indicaron con un gesto el camino hacia el porche trasero y luego hacia el porão, y yo los seguí sin atreverme a preguntar nada. Al bajar por las escaleras, el aire se volvió más denso, con un aroma intenso a incienso mezclado con madera antigua. El sótano era amplio y extraño. Velas alineadas en círculos, símbolos pintados en las paredes y un silencio que parecía devorar cualquier sonido. Al fondo, un grupo de personas se movía lentamente alrededor de un altar improvisado, sosteniendo objetos que parecían rituales y reliquias. No pronunciaban palabra, y aún así sentía que cada movimiento estaba cargado de significado. Cuando me acercaron al grupo, me indicaron que me presentara. Mi voz temblaba, no por miedo a cantar, sino por la intensidad del ambiente. Al terminar, alguien del centro del círculo escribió mi nombre en un tablero titulado Miembros de los Elegidos. Un hombre alto y elegante, con una mirada que parecía atravesar mi alma, se inclinó ligeramente hacia mí. Sin amenazarme, dejó claro que, después de lo que has visto, no hay manera de retroceder. No necesitó más palabras. Sentí el peso de esa afirmación más fuerte que cualquier advertencia. Una mezcla de miedo y emoción me recorrió el cuerpo. Parte de mí quería huir, pero otra parte se aferraba a la idea de que esta experiencia podría ser mi oportunidad. El lujo del lugar, el cuidado en cada detalle, los rostros serios pero admirables de los miembros, todo me seducía. Era como si mi carrera estuviera justo al alcance de la mano, pero a un precio que todavía no podía comprender. Empecé a notar pequeños detalles que me inquietaban. Sombras que se movían aunque nadie estuviera allí. Susurros que parecía imposible localizar. Un frío que recorría mi espalda sin explicación. Cada vez que parpadeaba, sentía que algo había cambiado de lugar. Un objeto, una vela, incluso la posición de algunos miembros del grupo. Todo me mantenía en un estado de alerta constante, y a la vez, inexplicablemente,
me hacía sentir parte de algo más grande. Al finalizar la ceremonia, el hombre elegante me entregó instrucciones para la semana siguiente. Detalladas, estrictas, pero sin ser amenazantes. Debía cumplir ciertos rituales, atender a horarios y mantener cuidado especial de ciertos objetos. Uno de esos objetos era una pequeña estatua de una divinidad de la suerte y la fortuna, como él la llamó. Debía dejarla en mi cuarto y colocarle ofrendas diarias, de manera rigurosa. Sus palabras, suaves pero firmes, insinuaban que la disciplina y la obediencia traerían recompensas, aunque no mencionó cuáles exactamente. Solo bastó su mirada para que comprendiera que no cumplir sería un error. Mientras salía de la mansión, el aire fresco me golpeó el rostro, pero no logró quitarme la sensación de que algo me seguía. Cada sombra parecía más densa, cada calle del barrio más silenciosa de lo normal. Sentí una mezcla de orgullo y temor. Orgullo por estar dentro de algo que parecía poderoso, y temor por lo que ya intuía. Mi vida personal y profesional podía volverse dependiente de ese grupo. Decidí aceptar las instrucciones. Al principio, me prometí a mí mismo que solo investigaría, que mantendría distancia emocional, que no permitiría que algo extraño controlara mi vida. Sin embargo, un pensamiento inquietante no me abandonaba. Esa decisión, aunque pequeña, ya me había ligado al grupo de manera que no podría deshacer fácilmente. La duda y la curiosidad se mezclaban en cada paso que daba, preparándome para lo que vendría. Al llegar a casa después de la primera reunión, me encontré con la estatua que debía cuidar. Era pequeña, pero sus rasgos eran inquietantes, como si me observara con ojos fríos y profundos. Debía colocarle ofrendas en horarios específicos, frutas, velas y pequeños objetos que nunca había usado. Cada vez que me acercaba a ella, sentía un cosquilleo en la nuca, un frío que no desaparecía aunque encendiera todas las luces. Al principio pensé que era mi imaginación, pero la sensación se repetía cada día, más intensa. Pronto, las tareas se multiplicaron. Tenía que cantar ciertas canciones a horas determinadas, no solo en mi cuarto, sino también para personas específicas en eventos que parecían casuales, aunque los destinatarios eran desconocidos. Además, debía llevar paquetes a distintos barrios de Monterrey. Nunca me decían qué contenían, ni podía abrirlos. La combinación de secreto y obediencia me hacía sentir atrapado y, a la vez, importante, como si estuviera participando en algo que solo unos pocos podían entender. El efecto en mi vida fue inmediato. Los pagos en mis shows aumentaron, los encargos se hicieron más frecuentes y finalmente pude mudarme a un apartamento más cómodo. Compré ropa nueva, comí mejor, incluso me permití pequeños lujos que antes solo imaginaba. Sin embargo, cada mejora iba acompañada de un escalofrío. Sabía que todo esto estaba ligado a las tareas, y que cada privilegio tenía un precio invisible que aún no entendía del todo. Comencé a notar cosas que no podía explicar. Instrumentos musicales se movían solos en mi cuarto. La estatua cambiaba de posición aunque no la tocara. Susurros suaves se escuchaban cuando intentaba retrasar alguna tarea. Cada señal me recordaba que no podía ignorar las instrucciones sin enfrentar consecuencias, aunque éstas fueran sutiles, casi imperceptibles para cualquier otra persona. La sensación de ser observado era constante, como si algo o alguien midiera cada uno de mis movimientos. Intenté racionalizarlo. Me decía que quizás solo era un grupo excéntrico, que todo esto podía ser un tipo de inversión para mi carrera artística. Pero la frecuencia de los fenómenos extraños y la intensidad de las órdenes me hicieron dudar. A veces, al mirar por la ventana, veía sombras que no deberían estar ahí, figuras que desaparecían cuando intentaba enfocarlas. Era imposible ignorarlas y mantener la calma al mismo tiempo. Incluso en los bares, donde antes me sentía libre, percibía miradas inesperadas. Personas que parecían desconocidas aparecían en eventos donde yo cantaba. A veces los veía entre la multitud, quietos, observando cada movimiento como si conocieran mis horarios y mis rutas. La idea de que mi vida comenzara a depender de este grupo crecía cada día.
y la libertad que antes sentía al cantar se mezclaba con un miedo silencioso pero penetrante. Con el paso de las semanas, acepté la realidad. Mi carrera y mis comodidades estaban atadas al cumplimiento estricto de cada tarea. La ambición y el deseo de progreso chocaban con el temor de desobedecer. Cada decisión era un cálculo, y mi vida cotidiana comenzó a girar alrededor de las instrucciones del grupo, incluso la comida con mi abuela, los paseos por la ciudad. Las pequeñas rutinas empezaron a sentirse vigiladas, como si algo invisible evaluara cada acción. Fue entonces cuando recibí la notificación de una reunión especial. El mensaje no decía mucho, solo indicaba día, hora y lugar. Sin embargo, un presentimiento oscuro me recorrió la espalda. Sabía que esta reunión marcaría un antes y un después, y que lo que allí sucediera consolidaría la influencia del grupo sobre mi carrera y mi vida personal. La mezcla de miedo y curiosidad era casi insoportable. Entendía que estaba entrando en algo de lo que no habría retorno. La instrucción también decía que era obligatorio llevar un puñal ritual, y adjunto venía la dirección de una tienda discreta donde podía comprar una hoja adecuada y de buena calidad. Se me heló la sangre, pero sabía que debía cumplir la orden, y así lo hice. Compré el puñal al día siguiente. Era de hoja ancha, bien adornado, discreto y afilado. La tienda era pequeña, pero estaba llena de objetos para prácticas mágicas. Al llegar a la mansión aquella noche, un peso denso se extendía en el aire. La casa parecía más grande y silenciosa que nunca. Incluso los pasillos que antes reconocía ahora se sentían extraños, como si cada sombra escondiera algo. El porón estaba iluminado con velas rojas y un olor intenso a incienso mezclado con metal llenaba la estancia. Los miembros estaban más numerosos, todos inmóviles y atentos, observando cada movimiento, y la sensación de expectativa me hizo temblar de manera incontrolable. El ritual comenzó sin palabras directas hacia mí, pero cada gesto y cada mirada me indicaban que yo tenía un papel fundamental. Vi cómo ofrecían sangre en pequeños recipientes, un intercambio simbólico por riqueza, fama y éxito. Cuando llegó mi turno, me indicaron que debía cortar mi propia mano para sellar mi compromiso. El miedo me atravesó de inmediato. Sentí que todo lo que había logrado hasta ese momento dependía de obedecer, y que cualquier rechazo tendría consecuencias reales, más allá de lo simbólico. Mientras sostenía el puñal para cumplir la acción, sonidos extraños llenaron el porón. Instrumentos musicales comenzaron a sonar solos, como si la música misma me presionara a continuar. Susurros suaves pero insistentes parecían darme instrucciones, y la pequeña estatua de la divinidad me observaba desde el altar con una intensidad imposible de ignorar. Cada segundo estaba cargado de tensión. El miedo y la adrenalina se mezclaban con una extraña fascinación por el poder que el grupo ejercía sobre mí. Intenté alejarme en las semanas siguientes, faltando a algunas reuniones, esperando que mi ausencia pasara desapercibida. Sin embargo, miembros del culto comenzaron a aparecer en mis shows, en restaurantes donde comía y en calles cercanas a mi apartamento. La sensación de estar vigilado se volvió constante. Cada logro, cada pago mayor y cada oportunidad que parecía surgir por casualidad estaba atado a su presencia. Comprendí que mi vida personal y profesional se habían entrelazado irremediablemente con ellos, y que escapar de ese vínculo sería mucho más complicado de lo que imaginaba. La resignación se instaló conmigo. No existía una vía clara de escape, y cualquier intento de rechazar las órdenes inmediatamente se manifestaba con señales inquietantes. Sombras que se acercaban, susurros insistentes y objetos que se movían sin explicación. Continúo asistiendo a las reuniones, cumpliendo las tareas, con un miedo constante que me acompaña en cada momento. Cada día se siente como un delicado equilibrio entre la vida que siempre quise y la prisión invisible en la que el culto ha convertido mi existencia, recordándome que, aunque tenga talento y logros, estoy atrapado en un juego del que no sé cómo salir.
Siempre me había sentido un poco atraída por el ocultismo, aunque más como curiosidad que como algo serio. Mi nombre es Luara, y nunca imaginé que llegaría a involucrarme de manera real, pero el miedo a perder a mi madre me llevó a tomar decisiones que antes me habrían parecido absurdas. No sabía hasta dónde podía llegar, solo sabía que necesitaba hacer algo. No puedo decir que me arrepienta de todo, porque mi madre está viva, y todo lo que hice fue para no perderla. Pero si pudiera, habría tomado otro camino. Tenía una vida normal. Estudiaba marketing digital en un curso en línea, trabajaba en una oficina como recepcionista, y por la noche llegaba cansada, pero mi madre Guadalupe me recibía con comida caliente y café recién hecho. Ella mantenía la casa en orden, llena de energía y vitalidad. Pero todo empezó a cambiar poco a poco. Una tarde no pudo sostener una olla de frijoles porque su mano no le respondía. Otro día se cayó feo en el baño, ya que los músculos de sus piernas simplemente fallaron y no pudieron sostener su cuerpo. Fuimos al médico, le hicieron varios exámenes y el diagnóstico fue devastador. Una enfermedad degenerativa que paralizaría lentamente todos los músculos de su cuerpo y no tenía cura. Intenté mantener la calma, pero las cosas fueron empeorando y la desesperación creciendo. Mi madre, Guadalupe, estaba empeorando rápidamente. La enfermedad degenerativa avanzaba con una velocidad que me dejaba sin aliento. Cada consulta parecía traer noticias más desalentadoras. Los tratamientos no funcionaban, los médicos admitían sus límites, y yo sentía una impotencia que me consumía por dentro. Verla tan frágil, tan dependiente, me hacía cuestionar si todo el esfuerzo de la medicina moderna sería suficiente. Pasaban los días entre citas, análisis y noches interminables, mirando cómo su respiración se volvía más débil. En esos momentos, recordé las historias que mi abuela me contaba cuando era niña, sobre cómo no todo se resuelve con médicos. Al principio, me pareció solo folclore, pero la desesperación cambia la perspectiva, y comencé a buscar respuestas por mi cuenta, navegando en foros y sitios de ocultismo que prometían soluciones milagrosas. Entre la información encontrada, un ritual llamó mi atención. Una entidad desconocida ofrecía sanación a cambio de devoción, y las instrucciones eran precisas. Velas encendidas en círculo, pequeñas ofrendas de alimentos y objetos simbólicos, oraciones que debían repetirse en un orden específico. El detalle era tan concreto que, aunque dudaba de mi cordura, decidí seguirlo al pie de la letra. Preparé todo en nuestra sala, colocando las velas cuidadosamente, como indicaban las instrucciones. Cada objeto tenía su lugar, y la tensión se acumulaba en mi pecho mientras pronunciaba palabras que apenas entendía. El olor de la cera caliente se mezclaba con el de los alimentos dispuestos como ofrenda, y por un momento me sentí ridícula, preguntándome si realmente estaba haciendo algo útil o si solo me estaba engañando a mí misma. Al terminar el ritual, me quedé sentada en silencio, tratando de escuchar algo, cualquier indicio de que mi acción hubiera tenido efecto. Fue entonces cuando noté un cambio en el aire. Un frío repentino recorrió la habitación, y la sensación de ser observada me erizó la piel. No había nadie visible, pero podía sentir una presencia que no pertenecía a nuestro mundo cotidiano. Una de las sillas se movió levemente, como si alguien invisible se hubiera sentado, y un olor extraño, húmedo y metálico, apareció y desapareció sin explicación. Me costó trabajo conciliar el sueño esa noche. Cada sombra parecía más densa, cada crujido del piso me hacía saltar. Sin embargo, a pesar del miedo, no podía ignorar lo que sentí. Algo había cambiado, y aunque no podía comprenderlo del todo, sabía que mi madre también sentiría el efecto de alguna manera. La intriga se mezclaba con la ansiedad, y me preguntaba si estaba lista para lo que vendría. Días después, noté la primera señal tangible. Mi madre mostraba signos de mejoría. No era una recuperación completa, pero su energía, que antes se desvanecía a cada momento, parecía regresar poco a poco. Los médicos estaban sorprendidos, y yo me sentía aliviada pero también aterrada.
Algo había funcionado, sí, pero ahora me quedaba la inquietante sensación de que esa fuerza misteriosa que había invocado no desaparecería tan fácilmente. Mi madre comenzó a caminar por el apartamento con una energía que me parecía imposible después de semanas de debilidad. Volvía a preparar sus comidas favoritas, arreglaba los platos y movía los muebles con la agilidad de antes. Los médicos se mostraban incrédulos y los vecinos comentaban sorprendidos que parecía otra persona. Yo sentía un alivio enorme, pero también una inquietud que no podía explicar. Algo en el aire parecía observarnos constantemente. Al principio, los pequeños sucesos extraños los atribuía a mi imaginación o al cansancio. Una vela que se apagaba sin viento, un olor agrio que surgía de repente en la cocina, una silla que no estaba exactamente donde la había dejado. Sin embargo, estos detalles coincidían con los momentos en que olvidaba los pasos del ritual. La sensación de ser vigilada crecía, y una mezcla de miedo y culpa empezó a invadirme lentamente. Los sueños comenzaron a volverse inquietantes. Una figura masculina, alta y vestida completamente de negro, aparecía siempre al fondo de cada escena. No hablaba, pero sus ojos negros tenían un poder de observación que me hacía sentir pequeña e indefensa. En algunos sueños me exigía atención y devoción silenciosa. Si lo ignoraba, una presión intensa en el pecho me despertaba sobresaltada, con el corazón latiendo desbocado. Durante el día, cualquier ruido del apartamento me sobresaltaba. Sentía como si alguien pasara cerca de mí, pero al girarme, no había nadie. La mezcla de alegría por la recuperación de mi madre y miedo por estas presencias era abrumadora. Cada gesto cotidiano estaba cargado de tensión, y yo no podía relajarme ni un momento. Intentaba concentrarme en mis estudios en línea y en mis tareas de trabajo, pero la mente se me dispersaba fácilmente. Cada pequeño descuido con los rituales parecía traer consecuencias inmediatas: un objeto movido, una vela apagada, un aroma extraño que llenaba la habitación. La ansiedad se volvía constante y los lapsos de concentración afectaban mi rutina diaria. A pesar del miedo, ver a mi madre moverse, comer y recordar detalles que había olvidado me daba fuerzas para seguir. Me repetía que debía cumplir con los rituales y ofrecer mi atención a esa presencia, aunque no entendiera del todo su propósito. Cada acción se volvió una obligación silenciosa que condicionaba mi día a día. Incluso en la luz del día, sentía la presencia observándome. Las velas parpadeaban sin causa, objetos que yo había colocado regresaban a lugares diferentes, y el aire se sentía denso en ciertas esquinas. Comprendí que la entidad no estaba limitada a los sueños. Exigía vigilancia constante, atención y obediencia silenciosa, y su poder parecía aumentar mientras yo dudaba o me distraía. La certeza de que esto no era un efecto de mi imaginación me llenó de temor. La fuerza que había despertado demandaba compromiso diario y pequeños sacrificios. La bendición sobre la salud de mi madre tenía un precio, y ahora sabía que la presencia invisible se convertiría en un elemento inevitable de mi vida. No podía ignorarla, y cada día la obligación de cumplir con sus exigencias se hacía más pesada y clara. La presencia comenzó a ser más insistente, dejando claro que los sueños no eran suficientes. Tenía que cumplir con acciones concretas cada día: encender velas específicas en un orden preciso, ofrecer alimentos o pequeños objetos, repetir oraciones en horarios determinados. Ignorar una sola instrucción traía consecuencias inmediatas. Un olor a podrido invadía la habitación, vidrios se quebraban y los objetos caían de sus lugares como si alguien invisible los empujara. Cada descuido aumentaba la sensación de opresión, y me encontraba atrapada entre miedo y obligación. Intentaba continuar con mi rutina normal, asistiendo al trabajo y estudiando en línea, pero cada movimiento estaba cargado de ansiedad. Cada minuto libre lo dedicaba a verificar que los rituales estuvieran completos, que las velas permanecieran encendidas y que nada se alterara. La presión era constante. No cumplir podía poner en riesgo a mi madre,
y la culpa me perseguía como una sombra que no desaparecía ni cuando intentaba respirar tranquila. Mis hábitos cambiaron rápidamente. Empecé a levantarme varias veces en la noche para asegurarme de que las velas no se apagaran. Revisaba la posición de los objetos en la sala. Incluso comprobaba la cocina por olores extraños. La ansiedad y el cansancio se volvieron parte de mi día a día. La normalidad de antes se sentía como un recuerdo lejano, y cada acción estaba teñida de miedo y vigilancia constante. Los sueños se intensificaron hasta volverse casi insoportables. La figura de un hombre alto, con ropa negra y ojos completamente oscuros, se volvió tangible en mi mente. Esta vez no solo me observaba, su presencia era física, palpable. Sentía su respiración cerca, un frío que atravesaba mi espalda y un peso en el pecho que me hacía sentir atrapada. Mi corazón latía con fuerza, mis manos temblaban y el sudor frío recorría mi piel. En uno de estos sueños más intensos, intentó obligarme a arrodillarme frente a él, imponiendo su autoridad con una fuerza que parecía real. Cada intento de resistirme me llenaba de terror, pero no podía ceder. La repulsión que sentía era tan intensa que casi me hacía despertar de golpe. Sin embargo, sabía que la lucha no era solo en los sueños. Su dominio se extendía a mi vida diaria, a cada ritual y cada decisión. Al despertar, mi cuerpo estaba agotado, pero la sensación de vigilancia no desaparecía. Cada sombra en el apartamento me hacía estremecer. Cada pequeño ruido era interpretado como un recordatorio de que la entidad seguía ahí, observando, evaluando mi obediencia. El miedo y la culpa se mezclaban con la satisfacción de que mi madre permanecía saludable, pero también con la certeza de que no podía ignorar las reglas impuestas. La línea entre lo real y lo soñado se volvió difusa. A veces me costaba distinguir si la presión que sentía era producto del sueño o de la presencia física que parecía acompañarme, incluso cuando estaba despierta. La ansiedad se volvió un compañero constante, y comprendí que no podía permitirme relajarme ni un instante. Todo descuido podía tener consecuencias que ya no podía ignorar. Finalmente entendí que resistirse no era suficiente. La entidad no desaparecía, y la bendición sobre la salud de mi madre dependía de mi cumplimiento. Debía encontrar un equilibrio entre seguir sus exigencias y mantener mi cordura, pero aún no sabía cómo. La tensión se acumulaba, y sabía que lo que estaba por venir sería aún más difícil de soportar. Mi madre volvió a debilitarse de manera inquietante, y el miedo se apoderó de mí con la fuerza de un huracán. Durante la noche tuve un sueño en el que la misma figura de ojos negros me habló con claridad. Si no seguía los rituales, la bendición que había mantenido viva a mi madre desaparecería. Su tono no admitía dudas, y desperté con el corazón desbocado, sintiendo que cada gesto descuidado podría costarnos demasiado. Comencé a cumplir los rituales de manera parcial, encontrando un delicado equilibrio entre mantener la salud de mi madre y conservar mi cordura lo suficiente para funcionar durante el día. Encendía las velas que podía y ofrecía las pequeñas ofrendas cuando el tiempo lo permitía, ajustando los horarios para que no interfirieran con mis estudios y trabajo. Cada cumplimiento incompleto me llenaba de ansiedad, pero también de alivio. Mi madre seguía caminando, hablando y recordando las cosas que antes parecían perdidas. Aún con la rutina controlada, la presencia no desaparecía. Sombras en las esquinas, olores extraños que aparecían sin causa, susurros apenas perceptibles. Todo me recordaba que la devoción nunca terminaría. Cada pequeña señal era un recordatorio silencioso de que el precio de la salud de mi madre era mi libertad y que la entidad vigilaba incluso mis pensamientos más privados. Mi vida cotidiana quedó marcada por la tensión constante. Aprendí a ignorar los ruidos y olores mientras los rituales se convertían en hábitos automáticos, una combinación de obediencia y miedo que se instaló en cada gesto. La paz se volvió relativa, siempre acompañada por la sensación de que cualquier descuido podía revertir todo lo que había logrado, y la tranquilidad de la rutina era solo un espejismo tenue en medio del terror latente.
Al mirar a mi madre sonreír o moverse con normalidad, una mezcla de gratitud y resignación me invadía. La bendición que había conseguido mantenerla viva era real, pero la presencia que me acompañaba día y noche seguía siendo tangible, ineludible. La vida continuaba, pero con la certeza de que la sombra de la devoción oscura nunca me dejaría sola y que la vigilancia de la entidad sería una compañía permanente, silenciosa y aterradora. Me llamo Prudencio y no escribo esto para convencer a nadie. Lo hago porque necesito dejar constancia de lo que pasó, aunque yo mismo preferiría no haberle dado importancia. Siempre fui un hombre práctico, más atento a pagar cuentas que a pensar en cosas raras. Mi mundo se reducía al bar, a mi esposa y a la rutina de todos los días. Lo extraño, lo inexplicable. Siempre me pareció un lujo para gente con tiempo de sobra. No para alguien que vive de abrir y cerrar una cortina metálica 6 días a la semana. El bar está en el centro de Monterrey, en una calle vieja que conserva edificios de los años 70, con fachadas de concreto gastado y letreros descoloridos. Durante el día todo es ruido, tráfico y pasos apurados. Por la noche, la zona cambia y queda una quietud incómoda, interrumpida solo por motores lejanos y persianas bajándose. A esa hora el lugar se siente más estrecho, como si las paredes se acercaran un poco más de lo normal, algo que uno aprende a ignorar con los años. Mi bar no tiene nada especial. Un mostrador de madera lleno de marcas, estantes con botellas comunes, el olor persistente a cerveza vieja mezclado con limpiadores baratos. La clientela es casi siempre la misma: trabajadores que salen tarde, choferes que matan el tiempo, músicos que todavía no encuentran dónde tocar. Hablan poco, toman lo de siempre y se van sin hacer ruido. Yo me acostumbré a observar sin involucrarme, a atender rápido y mantener distancia. Todos los días seguían un orden que casi podía hacerse con los ojos cerrados. Abría a la misma hora, limpiaba mesas, cortaba limones, ponía sal en pequeños recipientes, revisaba el dinero y encendía el radio bajito, siempre en la misma estación. Ese orden me daba tranquilidad, una sensación de control que me ayudaba a no pensar en nada más. Mientras todo se repitiera igual, sentía que el mundo estaba en su lugar. El hombre nuevo apareció una noche sin llamar la atención. Entró solo, se sentó en uno de los bancos del mostrador y pidió una bebida común. No levantó la voz ni buscó conversación. Lo único que me pareció distinto fue su forma de vestir, demasiado pulcra para ese lugar, como si viniera de otro sitio. Camisa bien planchada, zapatos limpios, espalda recta. Permaneció ahí el mismo tiempo que tardó en terminar su trago y luego se fue. Con los días, su presencia se volvió predecible. Llegaba siempre a la misma hora, ocupaba el mismo asiento, pedía lo mismo y se iba sin despedirse. No hacía nada raro, pero esa exactitud empezó a pesarme más de lo que debería. En un bar, uno espera pequeñas variaciones, retrasos, cambios mínimos. Con él, todo era idéntico, como si siguiera un horario interno que no dependía de nada más. El primer detalle que me incomodó fue algo tan leve que al principio lo descarté. Mientras trabajaba detrás del mostrador, noté que murmuraba palabras muy bajas, casi imposibles de escuchar. No parecían frases claras ni rezos, más bien sonidos sueltos, como pensamientos dichos en voz baja. Pensé que hablaba solo, algo común después de varias copas, y seguí atendiendo sin prestarle atención. Conforme pasaron las noches, esos murmullos se repitieron siempre en los mismos momentos, y empecé a sentir una presión extraña en los oídos, acompañada de un escalofrío que no combinaba con el calor de la ciudad. Sin saber por qué, empecé a cerrar el bar un poco antes cuando él estaba ahí. No era miedo todavía, sino una necesidad difícil de explicar, como si evitar quedarme solo con esse cliente fuera una precaución que mi cuerpo tomaba por mí. O clímax começa de forma banal. Prudêncio descreve uma noite comum, sem chuva, sem eventos especiais. O bar está moderadamente cheio,
e o cliente estranho chega no horário habitual. Tudo segue o padrão até o momento em que Prudêncio percebe que o homem se levanta e caminha em direção ao banheiro. Algo que nunca havia feito antes. O tempo passa e o cliente não retorna. Prudêncio descreve um incômodo crescente, uma sensação de que algo está errado, não por lógica, mas por instinto. Ele tenta se distrair, mas nota que o cheiro doce e metálico se intensifica. Alguns clientes continuam parados, olhando para o corredor do banheiro, como se esperassem algo. Movido mais pelo desconforto do que pela curiosidade, Prudêncio decide verificar. Ele descreve o corredor estreito, a luz fraca, o eco dos próprios passos. Ao se aproximar do banheiro, ele ouve um som baixo, semelhante a duas pessoas conversando, mas sem conseguir distinguir palavras. Ao abrir parcialmente a porta, Prudêncio testemunha a cena que muda tudo. Ele descreve o cliente parado, inclinado levemente, voltado para um ser que não reconhece como humano. A pele do outro ser é acinzentada, sem brilho, os olhos completamente negros e sem reflexo algum. Não há expressão facial clara, apenas uma presença incômoda e silenciosa. Prudêncio descreve o pânico físico imediato. Pernas fracas, respiração curta, suor frio. Ele tem certeza de que foi visto quando o ser vira a cabeça lentamente em sua direção. Em um movimento impossível, a criatura atravessa a parede como se ela não existisse, sem deixar marcas, sem som. Prudêncio foge sem pensar. Ele retorna ao salão, pega suas coisas, fecha o bar às pressas, ignora clientes confusos e sai para a rua com a sensação de que algo o observa, mesmo sem ver nada. La noche em que todo se rompió por dentro parecía una más. No llovía, no había partido importante ni celebración alguna, y el bar estaba a medio llenar con la clientela habitual. Yo hacía lo de siempre, moviéndome casi en automático detrás del mostrador, cuando vi al hombre entrar a la hora exacta de costumbre. Se sentó en su lugar, pidió lo mismo y bajó la mirada como siempre. Nada indicaba que esa rutina estaba a punto de desviarse. El cambio fue tan simple que tardé en darle importancia. En algún momento levanté la vista y noté que el banco estaba vacío. El hombre se había puesto de pie y caminaba hacia el pasillo del baño. Me sorprendió más de lo que debería, porque jamás lo había visto moverse de ese asiento. Seguí atendiendo, convencido de que regresaría en unos segundos y que mi reacción había sido exagerada. Pasaron varios minutos y no volvió. Una inquietud espesa empezó a crecerme en el pecho, sin una razón clara. No era impaciencia ni enojo, era algo más primitivo, como una advertencia que no sabía interpretar. Intenté concentrarme en limpiar vasos, pero el olor dulce y metálico se hizo más fuerte, casi sofocante. Alcancé a notar que algunos clientes seguían inmóviles, con la vista fija en el pasillo del baño, como si esperaran una señal. El silencio se volvió incómodo. El radio sonaba lejano y mis propios movimientos parecían demasiado ruidosos. Sentí que nadie más iba a levantarse para ver qué pasaba, y esa certeza me dejó solo con la decisión. Caminé hacia el pasillo más por necesidad que por valor, con el estómago tenso y las manos sudando. El corredor era estrecho y mal iluminado, con una luz amarilla que siempre parpadeaba un poco. Cada paso resonaba de forma exagerada, como si el espacio estuviera vacío de aire. Al acercarme a la puerta del baño, percibí un murmullo bajo, parecido a dos voces superpuestas, aunque no lograba distinguir palabras ni tonos claros. Ese sonido me heló más que cualquier grito. Empujé la puerta apenas lo suficiente para mirar dentro. El hombre estaba ahí, inclinado hacia adelante, frente a algo que no pude reconocer como una persona. La figura tenía la piel acincentada, opaca, y los ojos completamente negros, sin reflejo alguno. No tocaba el suelo. Flotaba unos centímetros, inmóvil, como si la gravedad no le afectara. No había gesto ni emoción, solo una presencia pesada que llenaba el espacio. El miedo me golpeó de inmediato, físico y total. Las piernas me temblaron. La respiración se me cortó y sentí un sudor frío recorrerme la espalda.
Supe que me habían notado cuando esa cosa giró la cabeza lentamente hacia mí. En un movimiento imposible, se deslizó hacia atrás y atravesó la pared del baño sin dejar rastro, sin sonido, como si la materia no significara nada para ella. No recuerdo haber tomado decisiones conscientes después de eso. Volví al salón casi corriendo, tomé mis cosas, bajé la cortina metálica con torpeza e ignoré las miradas confundidas de los clientes. Salí a la calle con el corazón desbocado y una certeza pesada encima. Algo había estado ahí conmigo, y aunque ya no lo veía, sentía que no dejaba de observarme. Las horas posteriores se volvieron confusas, como si mi cuerpo siguiera funcionando y mi cabeza se hubiera quedado atrás. Dormía a ratos, despertando con el corazón acelerado y la sensación de que algo me observaba desde la oscuridad del cuarto. Evité el bar todo lo que pude, inventando excusas, considerando en silencio la idea de venderlo y alejarme de ese lugar que siempre había sido mi sustento. Volver a abrir fue más un acto de obligación que de voluntad. Me repetía que el cansancio y la sugestión podían explicar lo que había visto, que nadie flota ni atraviesa paredes y que mi mente me había traicionado. Durante los primeros días trabajé con cautela, atento a cualquier señal, pero el ambiente parecía normal, casi demasiado tranquilo, como si nada hubiera ocurrido. El hombre regresó sin cambiar un solo detalle de su rutina. Ocupó el mismo asiento, pidió la misma bebida y volvió a murmurar en voz baja. No ocurrió nada que pudiera señalar como sobrenatural, pero el aire se sentía distinto, más pesado. Cada vez que estaba presente, el bar adquiría un silencio incómodo, como si todos supiéramos algo que nadie se atrevía a mencionar. Varias veces pensé en pedirle que no volviera, en enfrentar esa presencia con palabras simples y directas. La idea se deshacía apenas la formaba. No era miedo a una reacción violenta, sino a provocar algo que no comprendía, a llamar la atención de fuerzas que preferían mantenerse en la sombra. Guardar silencio empezó a parecerme la única forma de protección. Hasta el día de hoy sigo atendiendo el bar y cumpliendo con la rutina que me mantiene en pie. Jamás lo seguí ni intenté saber quién es o de dónde viene. Evito mirarlo directamente y me limito a servirle lo que pide. Prefiero cargar con este temor silencioso, con esta resignación pesada, antes que arriesgarme a descubrir qué es en realidad lo que decidió cruzar la puerta de mi bar.